Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana del curso Violencia de Género y Discapacidad en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 y 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El título de este curso en particular es la Agenda 2030, Implicancias en las mujeres con discapacidad, Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y 16. El lema Transformar nuestro mundo para un desarrollo sostenible fue el que realmente originó la Agenda 2030, cuando el 25 de septiembre del 2015 los líderes mundiales se reunieron justamente a concertar esta Agenda 2030 que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. El secretario adjunto del Departamento de Asuntos Económicos y Desarrollo de Naciones Unidas expresó que era la primera vez en la historia de la humanidad que como seres humanos llegamos a un consenso sobre el tema del desarrollo, y expresó su deseo de que sea la primera vez que se pueda erradicar y acabar con la pobreza en todas partes y en todo el mundo. Ahora hablaremos un poco del panorama general de la introducción de lo que es la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 fue el resultado de las negociaciones intergubernamentales que se realizaron en el 2015. Recordemos que esta Agenda 2030 se realiza después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron del 2000 al 2015. Por lo tanto, los Objetivos de Desarrollo del Milenio son un antecesor, un predecesor de esta Agenda 2030. Asimismo, esta Agenda 2030 es un documento que tiene 5 capítulos. El primero, que es el preámbulo, el segundo, que es la declaración, el tercero, que es el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y las metas, el cuarto, que es los medios de aplicación o implementación y la alianza mundial, y el quinto, que es el tema del seguimiento y la revisión. En este caso, la Agenda 2030 podemos ver en el gráfico que es como una pirámide, en el cual en el lado izquierdo figura el tema de los medios de implementación y la alianza global. En el lado derecho figura el tema del seguimiento y la revisión. Al centro tenemos el marco de los objetivos de desarrollo sostenible con las metas, y en la parte de la vértice tenemos el tema de los principios que se reflejan en la declaración que es parte de este documento. Continuando con este tema, tenemos el tema de lo que se llama el balance o equilibrio político de la Agenda 2030, y tenemos aquí que el equilibrio político se puede resumir en una frase que es ambición universal versus apropiación nacional. Lo que quiere decir que hay una apropiación nacional que es parte del contexto de cada país, pero a su vez esta es una agenda que es aplicada a todos los países, a todas las realidades y a todos los grupos, específicamente a grupos incluso en situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad. Continuando con el equilibrio político de la agenda, tenemos que en la apropiación nacional significa que los estados que se han comprometido, que son 193 estados que firmaron este acuerdo, se comprometen a hacer cumplir, es decir, a implementar estos 17 objetivos, pero solo dentro de sus propios límites a nivel nacional. Es decir, los estados pueden definir las prioridades de lo que consideren sea aceptable a nivel nacional. Es decir, aun cuando son 17 objetivos, pueden priorizar los objetivos que consideren que de acuerdo al contexto se deben priorizar. Y este equilibrio es necesario porque la Agenda 2030, a diferencia de los tratados de Naciones Unidas, no es un documento legalmente vinculante, sino que es un compromiso o acuerdo político que han suscrito 193 países de Naciones Unidas en el 2015 para poder tener objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030. Ahora pasamos a ver el tema de cómo se incluyen en este caso las personas con discapacidad en la Agenda 2030. Aquí tenemos que mencionar como antecedente que las personas con discapacidad no estaban consideradas dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, que como mencionamos son un predecesor o antecedente para la Agenda 2030.
Por lo tanto, no había forma de que las personas con discapacidad pudieran ingresar en los programas de cooperación internacional, ni podían acceder de repente a políticas internacionales, porque los Objetivos de Desarrollo del Milenio, llamados ODM por sus siglas, no consideraban ningún párrafo, ningún concepto sobre discapacidad. En cambio, aquí sí es importante mencionar que en el caso de la Agenda 2030, la Agenda 2030 sí incluye a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad incluso participaron dentro de las negociaciones que se hicieron para llegar al 2015 a un consenso de estos 17 objetivos. Y al estar contempladas las personas con discapacidad en la Agenda 2030 implica que hay 11 referencias a personas con discapacidad en el documento, de las cuales 7 se encuentran dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas. Si comparamos un poco los Objetivos de Desarrollo del Milenio con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos que, por ejemplo, en el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que como repito son un antecesor, un predecesor de la Agenda 2030, ellos se inició en el 2000, es decir, en el 2000 se inician los Objetivos de Desarrollo del Milenio y culminaron en el 2015. En el caso de la Agenda 2030 se adoptó en el 2015 y estos objetivos se deben implementar hasta el año 2030. Asimismo, otra comparación es que en el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se centra básicamente en los países en desarrollo. En cambio, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, la Agenda 2030, es universal, es decir, que se aplica a todos los países, tanto a los que están en desarrollo como a los países desarrollados. Otra cosa que es importante, aquí lo que dice la Agenda 2030 es que hay que erradicar la pobreza en todas sus formas y lograr el empoderamiento económico mediante el desarrollo sostenible. En cambio, los Objetivos de Desarrollo del Milenio solamente se hablaba de reducir la pobreza extrema, pero no se hablaba, por ejemplo, de cómo empoderar económicamente a las personas para lograr que ese desarrollo sea sostenible en el tiempo. En el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, solamente habían 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores. En cambio, en el caso de la Agenda 2030, son 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas y 231 indicadores globales. En el caso de personas con discapacidad, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se hace ninguna referencia a personas con discapacidad, mientras que en la Agenda 2030, específicamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se hace 7 referencias a personas con discapacidad. Concretamente, estas referencias están en el tema de educación, donde hay 2 referencias en las metas. Luego en el objetivo 8, que es el tema de empleo, donde hay una referencia. En el objetivo 10, que es reducción de desigualdades, donde hay una referencia. El objetivo 11, que es ciudades inclusivas, resilientes, donde hay 2 referencias. Y en la parte de medios de aplicación, que es en el objetivo de desarrollo sostenible 17, donde hay una referencia específicamente en la importancia del desglose de datos por discapacidad. Total son 7 referencias en los ODS y en total son 11 en los ODS, que quiere decir que aun cuando hay 7 referencias en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en las otras partes, que como vimos son preámbulo, declaración, medios de implementación y alianza global y seguimiento y revisión, hay también 4 referencias más a personas con discapacidad, lo cual hace que sea un total de 11 referencias y hay 9 referencias en los indicadores globales. Ustedes van a leer en la lectura obligatoria 2 documentos, uno justamente que es el de Transformando Nuestro Mundo y la Agenda 2030, que es el documento del cual estoy hablando, y el segundo documento que es el Marco General de Indicadores Globales, que hace posible los indicadores para cada una de estas metas. Entonces,
recapitulando un poco, en cuanto a referencias explícitas a personas con discapacidad, en la Agenda 2030 se hace referencia a personas con discapacidad en 11 ocasiones. Primero, en la declaración, en la parte que se habla de derechos humanos, en el párrafo 19 hay una referencia explícita a personas con discapacidad. Luego, cuando se habla de los grupos vulnerables, también en la misma declaración, en el párrafo 23, hay otra referencia a personas con discapacidad. Luego se habla también en la declaración de la educación y que está en el párrafo 25, donde también hay una referencia a personas con discapacidad. Entonces, continuando con las referencias explícitas, tenemos que, como decía, en los objetivos y metas de desarrollo sostenible, tenemos primero en el objetivo 4, que es el de educación de calidad, tenemos 2 referencias. En el objetivo 8 tenemos una referencia. En el objetivo 10 de reducción de desigualdades tenemos una referencia. En el objetivo 11 ciudades inclusivas tenemos 2 referencias. En el objetivo 17 medios de aplicación e implementación tenemos una referencia en el tema de datos. Y luego, pasando a la otra parte de la Agenda 2030, tenemos en seguimiento de datos, que es seguimiento y revisión, tenemos el tema de desglose de datos. Tenemos también ahí que se hace referencia explícita a la importancia del desglose de datos en el párrafo 74 en el inciso G. Luego tenemos que también hay referencias a vulnerables. En realidad esto fue una discusión porque las personas con discapacidad que estaban negociando la agenda en ese momento decían que preferían que se ponga en riesgo de vulnerabilidad, pero finalmente los estados acordaron en colocar a las personas con discapacidad como grupos vulnerables. Entonces se incluyen a las personas con discapacidad en los grupos vulnerables, por lo cual significa que siempre que se haga referencia en la Agenda 2030 a grupos vulnerables, se está incluyendo ahí a las personas con discapacidad. Y se hace referencia 18 veces a grupos vulnerables, por lo tanto, aun cuando en algún objetivo no se encuentre la palabra discapacidad, pero se encuentre la palabra vulnerable, grupo vulnerable, quiere decir que también se incluyen ahí a las personas con discapacidad. Incluso cuando se hace referencia a todos y todas, también se llegó a ese consenso. Todos y todas incluyen todo tipo de grupos en situación de vulnerabilidad, llámese migrantes, personas indígenas, personas con discapacidad, personas con otra orientación sexual, etc. Ahora pasamos un poco a tratar de desglosar un poco este documento que hablábamos que tenía 5 partes que hablan del preámbulo, de la declaración, los objetivos de desarrollo sostenible, los medios de implementación y el seguimiento y revisión. Entonces, dentro del preámbulo tenemos que, aquí encontramos lo que le llaman los 5 principios o los 5 pilares fundamentales, las 5 palabras fundamentales que de alguna forma van a estar presentes en toda la Agenda 2030, tanto en los objetivos como el seguimiento y revisión. Y estos 5 pilares fundamentales que corresponden a la Agenda 2030 se refieren a las personas, que quiere decir que todos los seres humanos pueden desarrollar su potencial en igualdad de oportunidades. Luego, el tema de la segunda palabra, que es planeta, es necesario proteger el planeta tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. Luego, la siguiente palabra es prosperidad, que todas las personas, todos los seres humanos tienen el derecho de disfrutar la prosperidad y también con eso fomentar el progreso económico, social y tecnológico para que eso sea posible. Luego la cuarta palabra sería paz, que es decir que vamos a fomentar con la Agenda 2030 que sean sociedades inclusivas, justas, pacíficas, que sean libres de miedo y de violencia. Y la última palabra, no menos importante, pero una palabra muy importante también, es alianzas. Alianzas, que quiere decir que solamente se va a lograr
todo esto, todos esos objetivos, movilizando todos los medios posibles y trabajando en equipo entre países, entre sociedad civil, incluso trabajando todos los grupos en conjunto. Se debe centrarse en los más pobres y vulnerables y se debe participar todos los países, todos los grupos interesados y todas las personas. Aquí tenemos un gráfico de las 5 palabras que les estaba diciendo: personas, planeta, paz, prosperidad y alianzas. Solamente quería informarles que a veces ustedes van a encontrar como las 5P, porque en inglés las palabras son todas con P, es decir, son planet, peace, prosperity, persons and partnerships. Pero aquí en castellano, la palabra partnerships, que significa alianzas en inglés, como no era con P, simplemente se tradujo como alianzas, por lo tanto en castellano no se dicen las 5 P's, sino digo los 5 elementos, los 5 pilares fundamentales de la Agenda 2030. Pero cuando escuchen las 5 P's van a ver que se refiere a esto, porque justamente viene del inglés, que eran las 5 P's. Bueno, en el caso de las personas con discapacidad, dentro del preámbulo se habla de que la agenda fue creada con la inclusión de personas con discapacidad, es decir, que las personas con discapacidad negociaron y por tanto también es responsable del movimiento de personas con discapacidad garantizar que esta agenda, que estos objetivos se puedan implementar en cada uno de sus países. Por eso la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible se tiene que llevar a cabo solamente con la inclusión de las personas con discapacidad. No puede ser posible una implementación de los ODS, que serían las siglas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin la colaboración, sin la participación de las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad son vitales para poder ejecutar. Entonces, tanto a nivel local como a nivel nacional, es decir, desde nuestra localidad y a nivel nacional debemos vigilar para que se pueda implementar esta agenda. Y la agenda es una agenda que se dice que debe ser para el pueblo, con el pueblo, es decir, que es para empoderar a las personas con discapacidad. Utilicemos la agenda como una oportunidad para poder, a partir de la implementación de la Agenda 2030, implementar también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora pasamos un poco al tema de la declaración. Hemos hablado del preámbulo, ahora vemos qué hay en la declaración de la Agenda 2030. Allí hace una descripción de toda la agenda, habla de los desafíos que implica esta agenda y habla justamente de lograr el equilibrio político, porque habla de esta ambición universal que les hemos mencionado, pero también habla de que además de ser universal y de ser para todos los países, para todos los grupos y para todas las personas, es de apropiación nacional, porque va a depender mucho de lo que cada país desee priorizar y porque también depende mucho de las culturas de cada país, porque en países donde hay culturas indígenas también estas culturas deben formar parte de la implementación de la Agenda 2030. Ahora, en la declaración también encontramos un poco la visión de esta Agenda 2030, que es un poco, imaginamos un mundo libre de pobreza, de hambre, de enfermedad y de miseria, donde se pueda realmente prosperar, donde haya paz, donde tengamos un planeta seguro. La visión continúa con una larga lista de objetivos que tienen que ver con las 5 palabras claves: planeta, paz, prosperidad, alianzas, personas. Y incluye varios ejemplos, como el tema, por ejemplo, de alfabetización universal, que es un objetivo que tiene esta visión, acceso universal a una educación de calidad en todos los niveles, acceso a la atención de salud también en todos los niveles, a la protección social, compromisos relativos al derecho del agua y saneamiento como derecho humano, respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana y sobre todo, algo muy importante, igualdad y no discriminación. La agenda se hincapié en la igualdad y no discriminación. La igualdad de oportunidades que permite la realización del potencial humano, en este caso, para lograr un mundo justo, equitativo,
tolerante, inclusivo, donde se puedan satisfacer las necesidades de todas las personas, incluyendo las personas más vulnerables. Ahora pasamos un poco al tema del marco de desarrollo sostenible, que es el marco donde se encuentran todos los objetivos y las metas que conforman esta Agenda 2030. Aquí se reconoce que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la desigualdad dentro de los países y entre ellos, y la preservación del planeta, son la base un poco del crecimiento económico y sostenible, así como también del fomento de la inclusión social. Estos objetivos se dice que están vinculados entre sí, es decir, que no es que sea más prioritario un objetivo que otro, sino que todos se deben vincular entre sí y son interdependientes, es decir, que no son independientes, sino que uno depende del otro, pues se llaman interdependientes. Como le dije, dentro del marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos aquí una gráfica del círculo, un poco de lo que implica las tres dimensiones. Hay tres dimensiones que se consideran en esta Agenda 2030, que son las tres dimensiones que se conjugan en todos los objetivos de desarrollo sostenible, en todas las metas, que son la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. Estas tres dimensiones se van a congregar para hacer posible estos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que estos objetivos de desarrollo sostenible tienen que contener tanto la visión económica, la visión ambiental y la visión social. Y obviamente las 5 P's que tienen que ver con personas, paz, prosperidad, planeta y alianzas. Luego tenemos que hay disposiciones firmes para poder respetar los derechos humanos sin distinción de ningún tipo, incluyendo el tema de la discapacidad. Se prestará atención a los países y regiones más necesitados y también a las poblaciones más vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Asimismo, son cuestiones fundamentales la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. También en esta declaración se describen los medios de ejecución, cuáles van a ser los medios para implementar, tanto financieros como no financieros. Financieros a través de la cooperación internacional y también cómo se va a hacer el seguimiento y la revisión. Este seguimiento y revisión se dice que se va a hacer a través de los Estados miembros, es decir, los estados que han firmado la Agenda 2030, que son 193, tienen en este caso el compromiso de hacer el seguimiento, un seguimiento donde tienen que presentar informes voluntarios de cómo están implementando la Agenda 2030, pero esos informes tienen que reflejar consultas que se tienen que hacer con las organizaciones de todo tipo de personas, personas con discapacidad y también personas consideradas de grupos vulnerables como migrantes, personas de otra orientación sexual, adultos mayores, mujeres, entre otros. Se explica también las metas que se establecen y los vínculos que se establecen entre ellas. Ahora, ¿cuáles son las características de esos objetivos de desarrollo sostenible que hemos venido mencionando a lo largo de esta presentación? Las características son las siguientes. Primero, que son integrados, es decir, que no se pueden realizar de manera separada, sino son integrados, y son indivisibles, no se pueden dividir. Son de naturaleza global, es decir, que su aplicación es universal. Pero cada gobierno a su vez tiene la potestad de decidir cómo incorporarlos dentro de su propia jurisdicción. Sobre todo si va a ser una política pública, una estrategia, un programa social que los incluya, cada gobierno define cómo hacerlo. Es decir, que no hay una solución para todos, una solución única para todos, sino que existen diferentes enfoques, diferentes modelos para lograr el desarrollo sostenible. Y se hace hincapié en la importancia sobre todo de fortalecer la recopilación de datos y sobre todo de datos desglosados y la creación también, el fortalecimiento de capacidades para que los Estados miembros puedan hacer conocer la agenda y puedan hacer que todas las personas puedan conocer y también incidir para la implementación de los ODS y sobre todo colaborar en su implementación. Ahora pasamos a una lista de los objetivos de desarrollo sostenible.
El primero es poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todas partes. El segundo es acabar con el hambre, lograr una mejor seguridad alimentaria. El tercero es el tema de lo que es salud y bienestar, garantizar una vida sana y profundizar en el bienestar para todos y a todas las edades. El cuarto tiene que ver con garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva aprendizajes a lo largo de toda la vida para todos y para todas. El quinto, que es el que nos interesa mucho aquí, es lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Luego tenemos el tema de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos. En el caso del objetivo 7, tenemos garantizar acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna, que sea para todos.